Dios y yo en el cambio de mi vida. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y también vamos a darle lectura ahí con la Biblia y después vamos a darle lectura aquí en otra versión en la pantalla. Dice la palabra de Dios así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, vamos a ver lo que dice Filipenses 2, 12, 13 en esta versión, ¿sí? Continúa planificando tu salvación con temor y estremecimiento, porque es Dios quien está trabajando para persistir y actuar según sus buenos propósitos. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Cuando yo llegué a la iglesia y me convertí al Señor, llegué a los pies de Jesucristo, yo escuchaba palabras como: Jesús cambió mi vida. ¿De qué manera Jesús cambia tu vida? ¿De qué manera Jesús hace esos cambios? ¿Acaso practica una cirugía? ¿Hace un lavado de cerebros? ¿Utiliza la varita mágica? ¿O simplemente y de repente como que tu vida cambió? ¿Cómo sucede eso? Existen un montón de cosas alrededor de nosotros cuando vamos creciendo en el camino del Señor y oímos un montón de comentarios. Algunas personas nos dicen: pues es que tú tienes que echarle ganas para salir adelante y que cambie tu vida. Eso es una posición activa. Pero hay quienes dicen: no, pues deja todo en manos del Señor. Es que tú tienes que dejar todo en manos del Señor. Esa es una actitud pasiva. Y entonces oímos ambos comentarios: hazlo, deja que el Señor lo haga. Y entonces la pregunta es: pues en realidad, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que cambia mi vida? Quizá es una mezcla de los dos. Pablo, en el libro de Filipenses, nosotros podemos descubrir que él enfrenta estos mismos problemas, estas mismas circunstancias, y esta cuestión del crecimiento tiene que ver con tu vida espiritual. Vemos en esta parte, en este versículo, que dice: continúa planificando, y esa es tu parte. Tú tienes que planear, tienes que desarrollar, ¿sí? Aquí en el versículo que tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver que dice: continúa planificando tu salvación. Es algo que ya tienes. Dios te ha dado salvación y entonces tú sigues trabajando en esta salvación que Dios te ha dado, que ya tienes, continúas desarrollándola. Pero pongan atención, Dios es Dios quien está haciendo ¿qué? Dios está trabajando. Entonces nosotros podemos ver que es la parte tuya, la parte de Dios en el cambio de tu vida. Por eso el sermón el día de hoy se llama Dios y yo en el cambio de mi vida. Necesitamos una mezcla de ambos para que nosotros nuestra vida pueda ser cambiada. Dios definitivamente no quiere cristianos patito. Ahora con tanta piratería, ¿verdad? Hasta cristianos piratas hay, ¿verdad? Pero Dios no quiere cristianos piratas. Dios quiere cristianos genuinos, que todos somos como clones de Él, ¿sí? Entonces nosotros nos debemos de parecer cada día más a nuestro Señor. Dice la Biblia: con temor y temblor. Y no es que le tengamos pavor, pánico a nuestro Dios, porque nosotros somos parte de su familia. Pero de lo que sí necesitamos tener temor y temblor es de perder las promesas, de perder la cobertura, de perder las bendiciones que Dios ha dado a sus hijos. Así es que Dios trabaja en nosotros, eso le corresponde a Él, y tú tienes que planificar, trabajar también sobre tu vida, sobre tu salvación, y eso te toca a ti. Dios usa 3 herramientas para trabajar en nuestra vida y utiliza 3 cosas para cambiarlas
para cambiar nuestra vida. La primera de ellas es que Dios utiliza la Biblia. De veras, créelo. Dios utiliza la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, todos juntos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Encierren en un círculo, sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios ha sido dada para que nuestra vida sea diferente, nuestra vida sea cambiada. Sí, definitivamente el Señor quiere cambiar tu vida. Así es que al cambiar tus pensamientos, la Biblia nos transforma. Ponme atención. Al cambiar tus pensamientos, la Biblia te va transformando. Si realmente tú y yo queremos operar un cambio dentro de nosotros, nosotros necesitamos sumergirnos, empaparnos, meternos dentro de lo que dice la palabra de Dios. Gracias, hermano. Dentro de lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres dejar de estarte lamentando por la vida que estás viviendo? Tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Tienes que empaparte de la palabra de Dios para que puedas comprender todo lo que el Señor tiene para tu vida y cómo ella puede cambiar tu vida. Tenemos que leerla, estudiarla, memorizarla, reflexionar en ella, en la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es para vivirla, no solo para leerla. Algunas personas dicen, es que yo carezco de fe. Yo no tengo fe. ¿Acaso no tienes fe porque lees la Biblia? Pregunto, ¿acaso no tienes fe porque lees la Biblia? Claro que no, porque la Biblia dice que la fe se adquiere al escuchar la palabra de Dios. Así es que si tienes carencia de fe es porque no estás leyendo la Biblia. La fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Si te falta fe es porque no estás leyendo la Biblia. Entonces, una de las herramientas que Dios usa cuando tú y yo hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, una de ellas es la palabra de Dios. La segunda cosa que Dios utiliza es su Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu en nosotros y es de donde proviene el cambio en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida. Encierren en un círculo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así es que Dios viene a nosotros a morar en el Espíritu, mora en nosotros y Dios va a traer poder y trae ese poder para cambiar tu vida. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo tomando forma de Espíritu, introduciéndose en ti y en mí para que tú y yo podamos vivir una vida comprometida con Él. Esa es la segunda cosa que usa el Señor. Así es que cuando hay cambios en nuestra vida, cuando hay algo que necesita ser cambiado, Dios te habla por la palabra. No haces caso, Dios te habla por el Espíritu. No haces caso a la palabra y al Espíritu, ¿qué crees? Que Dios usa una tercera cosa. De veras. Cuando tú no haces caso a la palabra y al Espíritu Santo de Dios y Dios quiere trabajar en tu vida, Dios lo que hace es utilizar un tercer recurso interesante. Pero en 1 de Corintios 3:18, antes de entrar al tercer recurso, dice la Biblia que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio.
A veces creemos que todo lo sabemos, pero tú y yo necesitamos la verdadera sabiduría para solucionar los problemas en la vida, para enfrentar la vida. Necesitamos sabiduría y esa sabiduría viene de Dios. Dios por medio de su palabra dándonos sabiduría, Dios por medio de su Espíritu que está en nosotros dándonos sabiduría. Pero a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, no consultamos con Dios y entonces esto se hace un desastre. Déjame decirte esto, el propósito número 1 de Dios para tu vida no es hacerte feliz, de veras. No te desanimes, no te desilusiones. Ese no es el propósito número 1 de Dios. A Dios no le interesa hacerte feliz, de veras. Te lo pongo, esa no es su prioridad. Esa no es su prioridad. Su prioridad es que tú te parezcas a Jesucristo. Si tú no te pareces a Jesucristo, esa es su prioridad. Él no tiene un Disneylandia ahí en el cielo, donde todo es feliz. Allá en el cielo no hay un Disneylandia. Pero para llegar al cielo, tú y yo estamos aquí enfrentando un montón de circunstancias que capacitan nuestra vida y que cambian nuestra vida para llegar al cielo, ¿verdad? No es por obras, claro, es por fe. Pero todo lo que vivimos tú y yo, la prioridad número 1 de Dios no es que seas feliz, es que te parezcas más a Cristo. Miren, no lo digo yo. En el principio, y ahí en el Génesis lo dice, en el principio cuando Dios creó el mundo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese era el propósito de Dios, hacer al hombre a su imagen y semejanza. No dijo el Señor: hagamos al hombre feliz para que gobierne el mundo y crezcan y se multipliquen. No, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. El propósito número 1 de Dios en tu vida es que tú te parezcas más a Cristo. Así es que el ideal de Dios para enseñarnos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestro carácter, el ideal de Dios número 1 es que utiliza su palabra, número 2 utiliza su Espíritu Santo, y cuando no hacemos caso a estas dos cosas, les dije hace un rato, hay una tercera cosa que utiliza Dios para que nuestra vida sea cambiada y sea transformada, y la tercera cosa es que Dios usa las circunstancias en tu vida. Las cosas que pasan a tu alrededor, no es porque te portaste muy bien, no, es porque Dios va a utilizar las cosas alrededor de ti para guiar tu vida. Miren, siempre tenemos una lucha, cuando pasa algo, siempre hay una lucha entre, ¿esto es una prueba de Dios? ¿O fue el diablo el que me está metiendo todo esto? Casi nunca decimos si fui yo. Casi siempre le echamos la pelota a Dios, muy pocas veces, solo cuando son cosas malas. Cuando son cosas malas, ¿quién tiene la culpa? Pues sí, porque él es el sonso, ¿verdad? De la película. Cuando pasan cosas malas en la vida, el único culpable es Satanás, no puede ser Dios. Eso es lo que decimos. Y siempre hay una lucha de entre discernir y saber si esto viene de Dios, viene del diablo, pero también podría venir de mí. Quizás soy yo, quizás es el diablo, quizás es Dios. Pero ¿saben? La verdad, eso no importa. Eso no importa, no importa de dónde viene. El asunto y la verdad es que Dios, en su magnífico poder, las circunstancias malas por las que estás atravesando, las convierte en oportunidades para transformar tu vida. Eso es lo que verdaderamente importa. Que tú tienes la fe en Jesucristo y sabes que en medio de este problema difícil Dios está contigo. Él está en ti y tú en Él. Y Él va a transformar las circunstancias difíciles en ocasiones para cambiar tu vida. Hermanos y hermanas, todos pasamos por situaciones difíciles, pero si no entendemos la lección, si no uso sabiduría divina y sigo pensando con mi sabiduría y no capto la idea, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? Esa es la clave de esto.
Así es que las circunstancias cambian la vida. Vean Romanos 8, 28, 29. Porque todos tenemos problemas, presiones, dolores de cabeza, dificultades, higaditos, ¿verdad? Sabemos, dice Romanos 8, 28 al 29, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Ahora encierren un círculo. Dios obra en toda situación. Enciérrelo en un círculo. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fuera como su hijo quería, que él decidió que fuera como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ahí está lo que te estoy diciendo, hermano. No te lo estoy inventando, no lo estoy sacando de la bolsa. Ahí dice la Biblia, Dios utiliza todas las circunstancias para bien tuyo. Todas las circunstancias, aunque al principio nos parece difícil. ¿De dónde vienen los problemas? Les he dicho en este momento, ¿sí? De Dios, del diablo, de mí. Realmente lo que importa es que Dios puede transformar mi vida en esta circunstancia, en esta situación. Si Dios puede hacerme similar a Jesús por medio de las circunstancias, pónganme atención, si Dios puede hacerme parecer a Jesús por medio de las circunstancias difíciles, ¿ustedes creen que Él evitaría que pasáramos por esos problemas? Lo repito. Si por medio de los problemas Dios sabe que puede hacernos parecer más a Jesús, ¿Él nos evitaría los problemas? No, claro que no. Él va a usar todo esto para bendición y transformar nuestra vida, para cambiar tu vida, hermano y hermana. O si no, entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús estuvo solo, Jesús estuvo deprimido, lo abandonaron, lo hicieron enojar. Él pasó por muchas de las circunstancias que tú has pasado y muchas otras más. Si Dios quisiera que todo fuera feliz y bonito, hijo mío, y era su hijo, no pases por todo esto. Pero Jesús pasó por todas esas circunstancias. ¿Quién crees tú que eres? ¿Quién crees tú que eres que Dios te va a brincar por una circunstancia difícil? No dudo que Dios lo haga. Sí, lo puede hacer. Eso es si su perfecta voluntad así lo requiere. Si Él cree que esa circunstancia no va a transformar tu carácter, probablemente lo haga. Pero si Jesús enfrentó todas estas cosas, soledad, depresión, ira, lo sacaron de sus casillas cuando llegó ahí al templo, ¿no? Sí, reaccionó. ¿Quiénes podemos ser nosotros? Pregunto, ¿de qué forma crees que puedes aprender? Véanlo ahí en la pantalla, por favor. ¿De qué forma crees que puedes aprender? Miren, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer. Eso no lo tienen en su bosquejo. Aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. ¿Cómo aprendió a obedecer Jesús? Por medio del sufrimiento. Eso dice Hebreos 5:8. ¿De qué forma podrías perfeccionarte? Vean lo que dice Hebreos 2:10. ¿De qué forma podrías perfeccionarte? Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar ¿a quién? ¿Por medio de qué? Porque Él es quien los lleva, y ya se refiere a nosotros, porque Él es quien los lleva a la salvación. ¿Quién nos lleva a la salvación? Es Jesús. Jesús es el que nos lleva a la salvación, pero es por medio del sufrimiento. De veras. Es como tú y yo aprendemos.
Primero Él trabaja por medio de su palabra, luego con el Espíritu Santo. Y si estos dos recursos no funcionan, entonces hará uso de las circunstancias. Las Escrituras dicen: sé humilde, antes que el honor se encuentra la humildad. Dice eso en la palabra de Dios. Eso dice en la palabra de Dios: sé humilde. Si tú no entiendes que debes ser humilde, Dios te habla por medio del Espíritu. Y si tú no entiendes que debes ser humilde, Dios va a usar las circunstancias para que tú aprendas a ser humilde. Hace 8 días yo les dije que el verdadero humilde ni siquiera sabe que es humilde, ¿verdad? También podríamos decir que aquel que dice que es muy buen cristiano, pues entonces quizá no lo es, ¿verdad? Porque el que es buen cristiano lo vive, lo practica, lo hace. Vean lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 30. El castigo le quita lo malo ¿a quién? Porque el castigo hace cambiar a la gente. Ahora, la palabra de Dios nos cambia. Pero si tú lees la Biblia 6 horas al día, 6 horas al día que la leyeras, aún esto no te cambiaría tanto. ¿Qué es lo que más te cambia en la vida? Porque la vida, ¿saben? La vida es circunstancial. 24 horas al día estamos metidos en una olla de fuego. 24 horas al día. Así es que es la vida, las circunstancias en la vida, porque es todo lo que somos y hacemos durante el día. Eso es lo que va a utilizar Dios para cambiarnos. Pero rara vez observamos las circunstancias que nos rodean. Siempre estamos, como dije hace un rato, echándole la bronca a Satanás. Decía yo en algún momento: voy a escribir un libro, pero no se va a vender. Voy a escribir un libro que se llama Recargándome en Satanás. Tiene que ver mucho con lo que yo pienso al respecto, creo que dice la Biblia de esto. Y yo dije, en la portada que haya un diablillo ahí y alguien así recargado. Pero no se va a vender, pues la gente va a pensar que es satánico, ¿verdad? Así es que no lo hago para vender libros de ese tipo. Es las circunstancias de la vida, la presión en la que estamos metidos a diario. Pero eso no lo queremos ver. Entonces delegamos la responsabilidad sobre Dios y le decimos: Dios, tú fuiste. Y si no le delegamos la responsabilidad a Satanás, le decimos: tú fuiste. Pero nunca hacemos la pregunta: ¿cuál es la parte de mi carácter que está fallando? ¿Cuál es en medio de este horno de fuego en que estoy viviendo? ¿Cuál es la parte que Dios quiere cambiar en mi carácter? Así es que por eso el sermón se llama Dios y yo en el cambio de mi vida, juntos trabajando por estas cosas. Proverbios 20:30: el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Qué interesante, ¿verdad? Miren, estando en la tierra de mi madre, que hace mucho calor, allá en la península de Yucatán, en mis venas corre sangre yucateca. Te levantas a las 6 de la mañana, el sol ya está afuera, pero está rico, sales y vas como si nada. A las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, Dios te guarde. Eso es terrible. Y ya buscas el paraguas, buscas la gorra, te quitas la playera que estaba más gruesecita, te pones ya un short. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios fuertes son los que nos hacen cambiar. Solo cuando pasamos por fuego, cuando pasamos por circunstancias difíciles, es cuando cambiamos. De veras. Cuando yo estoy en la playa bajo un techito, con las manos así, estoy tranquilo, estoy relajado. Pero salte del techito, ni quieres. Y más a mí que no me gusta tanto el calor. Pero las cosas en la vida que nos hacen cambiar son las dificultades fuertes, las decisiones difíciles que enfrentamos.
Y tenemos que tomar decisiones y vamos sobre de eso. Pero siempre es Dios, ¿qué me estás enseñando? Para que yo no cometa errores al tomar una decisión. ¿Ok? Entonces Dios usa tres cosas: palabra, su Espíritu Santo y las circunstancias, ¿cierto? Bueno, pero vamos a ver que hay tres opciones que te van a ayudar a ti en el cambio. Y la primera, mis hermanos y hermanas, es que podemos decidir sobre lo que pensamos. Sí, eso es verdad. Tú puedes decidir sobre lo que piensas. El crecimiento no es automático, jamás va a llegar de manera pasiva, que tú estés ahí sentadito, que de repente Dios te hable por medio de una zarza o de que abra el mar. No. El crecimiento espiritual no es automático, pero tampoco es pasivo. Tienes que desearlo, tienes que tener un compromiso, tienes que querer buscarlo. Felicita a tu hermano que viene y dile: qué bueno que viniste hoy. La verdad es que todos decidimos sobre lo que pensamos. Todos decidimos sobre lo que pensamos. Vean Proverbios 4:23. Ante todo, cuida que, porque ellos controlan tu vida. Encierran en un círculo: cuida tus pensamientos. ¿Qué es lo que hacen los pensamientos? Según Proverbios, controlan tu vida. Esto los psicólogos lo descubrieron apenas. Y eso es algo que la Biblia tiene todo un tiempo de decirlo. Todo un tiempo de decirlo. Tus pensamientos controlan tu manera de ser. ¿Saben? Si ahorita yo tuviera aquí una conexión y pudiéramos conectar mi pensamiento a la pantalla, imagínense, eso es quien soy realmente. Ese es quien soy realmente, imagínense, que pudiéramos ver eso. Híjole, ¿verdad? Un montón de cosas ahí. Eso es quien soy, y eso que estoy pensando es lo que guía mi conducta, mi manera de ser como persona, como individuo. La Biblia dice: controla tus pensamientos. Así es que sí se puede. Efesios 4, 23, 25, aprendieron a vivir una nueva vida. ¿Cómo? En mente y en espíritu. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. ¿Qué significa? Cambias tu mente, cambias tu mentalidad, cambias tu manera de ver las cosas y entonces aprendes a vivir la vida. Entonces dice: sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad, porque todos formamos parte ¿de qué? Del mismo cuerpo. Podemos decidir lo que pensamos, hermano. El cambio siempre comienza con tus pensamientos, con quién eres tú. La palabra bíblica para cambio es arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu manera de ser, tu manera de hablar, de conducirte. Al arrepentirnos, entonces cambiamos nuestra manera de pensar al respecto de Dios. Vean lo que dice Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida. ¿Cómo? ¿O con qué? Con una nueva manera de pensar. ¿Cómo es cambiada tu vida? ¿Cómo es cambiada tu vida? Por una nueva manera de pensar. Dios cambia tu vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así es que, amados hermanos y hermanas, los psicólogos dicen: todo está en tu mente. Es cierto, pero los hermanos Pablo y todos ellos, y antes en la Biblia ya lo sabían, y no eran psicólogos, ya lo sabían. ¿Caemos en depresión? Claro. ¿Cómo caigo en depresión? Por medio de un pensamiento. Todo comienza y se origina con un pensamiento. ¿Cómo salgo de la depresión entonces? Cambiando mi manera de pensar.
¿verdad? Pero ahorita hablamos de eso. La Biblia dice que el cambio da comienzo en la mente. Tenemos que ser transformados y renovados por medio de nuestra mente. Así es que cambiemos el piloto automático. Los motores, las lanchas esas, le ponen el piloto automático y ahí va, ¿no? Pues sí, ahí no hay problema, no tienen con quién chocar, ¿verdad? Le ponen automático, ve hacia el norte. Y regularmente así vivimos, con piloto automático. Estoy en depresión, ahí voy. De repente yo quiero salir de depresión o de cualquier circunstancia y me levanto y le doy vuelta al timón y le doy vuelta al volante. Y como que me cuesta trabajo y la lancha se voltea un poquito, lo suelto y otra vez se va al norte. ¿Por qué? Porque estoy en piloto automático. Hay que quitar el piloto automático. Hay que cambiar la manera de pensar. Quitas piloto automático, dejas de compadecerte de ti mismo, de pensar que eres lo peor del mundo. ¿Cómo dije alguna vez? Que si él fuera cepillo de dientes, ningún médico lo recomendaría, ¿no? Por su autoestima tan deplorable que tiene. Quitas eso, quitas el piloto automático y entonces confías en la palabra de Dios, dejas que el Señor cambie tu vida. Así es que tú y yo podemos ser cambiados y transformados si enfatizamos el aprendizaje de las Escrituras. Vean lo que dice el Salmo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todos juntos, si lo tienen, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué viene la prosperidad en mi vida? Porque yo medito en la Escritura de día y de noche. Porque la inyecto en mi vida, me sumerjo en la palabra de Dios y esta cambia mi vida. Amén. ¿Siguen conmigo? Así es que al meditar en la palabra de Dios, esta se mete en tu mente y genera cambios. Vean lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: piensa en esto, piensa en estas cosas. Y nos señala Filipenses 4:8 las cosas en las que debemos pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa, en esto piensa. Así es que metámonos a la palabra de Dios, porque ella va a obrar un cambio en nuestra vida. Tú decides lo que piensas, recuérdalo, tú decides lo que piensas. Te metes en la palabra de Dios y esta cambia tu actitud, tu manera de pensar, y entonces estás decidiendo lo que piensas. Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia. Encierren en un círculo, ¿esa no la tienen? Moren en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe de morar en abundancia en nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en tu vida, y entonces tú decides lo que piensas, porque la palabra de Dios empieza a hacer un efecto en tu mente. ¿Qué dice Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué mi vida como que no funciona?
¿Por qué vivo constantemente en un ambiente de aislamiento, de depresión, de ansiedad, de angustia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no cambio mi mente? ¿Por qué no me sumerjo en la palabra de Dios? ¿Por qué no quiero reconocer cuál es el cambio que Dios quiere hacer en mi vida? Descubro cuál es el cambio que quiere obrar Dios en mi vida, me sumerjo en la palabra de Dios, dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, cambio mis pensamientos. Eres una persona de prosperidad, una persona que salgo adelante. Pero si siempre estás llorando en tu lástima, sobre tus propias lágrimas, difícilmente saldrás. Entonces tenemos que pensar en la palabra de Dios. Ayer yo decía, solo existen dos tipos de personas en el mundo. Solo hay dos tipos de personas en el mundo. Así sí, cristianos y no cristianos. No. Dos tipos de personas. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Todos pasamos por desánimo, por depresión, la mayoría, por ansiedad, por lo que tú quieras. Todos pasamos por esas cosas. Y hay dos tipos de gente. El que sale adelante, aprende la lección y vive en victoria, cristiano y mundano, cristiano y mundano. Es el que enfrenta una circunstancia y sale adelante, o el que se queda hundido y se mete en el lodo. Sí, podemos traer dos personas aquí, dos casos iguales. Uno que se sigue revolcando en el lodo como arena movediza, hundiéndose más, y el otro que dice: mi hermano, yo salí, amigo, compadre, quien sea, salí adelante por esto y esto, cambié mi forma de ver la vida, le eché ganas. Si no conoce a Dios, si conoce a Dios, me confía en Dios y todo. Y el otro sigue hundiéndose en la arena movediza. Solo hay dos tipos de gente en el mundo. ¿Quién eres? ¿Eres de los que confían en Dios y hacen todo esto y cambian su manera de pensar y deciden cómo pensar? ¿O eres de los que se siguen lamentando en su propia desgracia? Número dos, puedo escoger depender del Espíritu de Dios momento a momento. Aquí es donde aparece la energía. Jesús puso este ejemplo precioso para ilustrar en Juan capítulo 15. Dice: quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. Voltea con tu hermano y dile: ninguna rama puede dar fruto si está sola. Está bien largo, ¿verdad? Dice lo más fácil: no puedes dar fruto si estás solo, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que se queda en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. ¿Qué es lo que quieren hacer muchos cristianos hoy en día? Si tuviéramos aquí una siembra y ya ustedes fueran ya al fruto, fueran árboles de manzana. Ustedes son manzanos el día de hoy. Ahí están los manzanos y yo ya voy a cosechar mañana. ¿Sí? Y entonces ya vamos a cosechar mañana. ¿Y qué es lo que hago? Yo soy otro árbol ahí, pero estoy muerto, estoy podrido, estoy seco. Y ya el Señor va a cosechar mañana. ¿Qué es lo que hago? Me paro entre ustedes y agarro piñas, duraznos, guayabas, cuestiones de la vida, quizá frutos buenos, y me los cuelgo y me paro ahí entre ustedes. Desentono, ¿verdad? Claro que sí, desentono, porque ustedes son puros manzanos. Y yo, pudiendo dar manzanos, no los doy porque estoy seco, porque no me he sumergido, mis raíces no están en la palabra de Dios. Pero lo que hago es me cuelgo milagritos, me cuelgo cositas. Voy a la iglesia, bueno, pues voy al grupo pequeño, bueno, pues voy a decir gloria a Dios, voy a ir a este curso, voy a ir a este otro. Me lo cuelgo para pensar que soy una buena persona, que soy un buen cristiano, y me paro ahí. Pero ese árbol sigue podrido, sigue seco, y su fruto es pura piratería, pura cosa que no sirve de nada. Tú y yo necesitamos, nuestras raíces deben de estar pegadas en el Creador, en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Puedo decidir mi respuesta ante las circunstancias. Dios obra, tú trabajas, tú pones de tu parte, Dios pone de su parte, y esto cambia nuestra vida. Santiago 1, 2, 4 dice: hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. A ver,
Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Lo que está diciendo aquí el apóstol, el escritor, es que tú tienes la decisión de alegrarte en medio de cualquier circunstancia o de deprimirte. Tú tienes la decisión. ¿Cómo lo enfrentas? Dice, alégrense en medio de cualquier circunstancia difícil. ¿Y saben qué? Esto es difícil. Pero ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a ser felices? No cuando estamos en una fiesta, es cuando estamos en las pruebas difíciles. Cuando estamos en las pruebas difíciles, por eso la gente puede ser que no te entienda. Estás en una prueba difícil, estás aprendiendo. Dios te saca adelante y aprendes a ser feliz, a gozarte. Una cosa es alegría, otra cosa es felicidad. Ya hablé de la montaña rusa la semana pasada. ¿Sí? Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y esto los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú puedes decidir tu respuesta ante las circunstancias difíciles. Un psicólogo en la Segunda Guerra Mundial, ahí estaba en un campo de concentración, y los alemanes le quitaron todo. Le quitaron su anillo de boda, le quitaron a su familia, le quitaron su ropa, le quitaron su cabello, le quitaron todo, y él descubrió que había algo que no le podían quitar, y era su decisión. Decidir sobre lo cual iba a hablar. La decisión, le pudieron arrancar toda cosa menos su decisión. Así es que tú puedes tomar esa decisión, hermano, al respecto de tus respuestas. ¿Qué dice Romanos 5:3? Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Ay, ay, ay. Vean nada más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza sigue firme, sigue adelante. Por eso no te enojes conmigo si te digo que el propósito número uno de Dios no es hacerte feliz, sino modelar tu carácter como el de Cristo. Todas estas cosas que tú vivas y estás viviendo, Dios las quiere usar para que tu vida se parezca más a Jesús. La pregunta, hermano, es que tú tienes que decirle al Señor es: Señor, ¿en qué fallé? O quizá no es una falla, Dios, es un pecado. Quizá no es una falla, no es un pecado, es Dios. Hay algo en mi carácter, en mi manera de ser, que tiene que ser cambiado y no lo he descubierto. Entonces, Dios, a ver, y te sientas y detenidamente, con calma, a ver tu vida y descubrir realmente lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Por eso no es si es Dios, si es el diablo, o si eres tú el que causaste tus circunstancias difíciles. Mejor es ver lo que Dios quiere cambiar en tu vida. ¿Por qué no inclinan su rostro, por favor? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? La fuerza para cambiar proviene de Dios, nuestras decisiones. Dios nos dice que hagamos lo correcto y Él nos va a dar la energía necesaria. Cualquier cosa que tú y yo deseemos cambiar, lo haremos con la cooperación de Dios. Él trabaja si tú y yo nos ejercitamos en Él. Dios ha prometido darnos el poder de la voluntad y la habilidad de hacer esos cambios. Él lo va a hacer a través de su palabra, a través de su espíritu, y Él te va a dar la energía en tu vida para hacer esos cambios. Pero empieza cambiando tu mente.